Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Y ya estamos listos para conocer las propuestas más atractivas que ofrece el turismo interno respecto a la ecoaventura. Aquí hay mucha adrenalina, así que arrancamos con todo. Luz de la Tarde es presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia Catedral Sociedad Anónima. Porque amamos cuidarte. Vita Cosméticos, 32 años al servicio de la mujer. Cosmética VM Sociedad Anónima. Para su línea de productos, Silke y Mundial. El triunfo del color en tus cabellos. Y ya estamos listas aquí junto a Roxana Viveros, representantes de información turística de la Senatur, porque hoy vamos a hacer ecoaventura y vamos a conocer cuáles son esas ciudades, Roxana, para que ya tomemos nota y un fin de semana atractivo y diferente podamos tener. ¿Cómo estamos? Todo bien, muchas gracias y un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Bueno, yo creo que esta es la primera que ya todas conocemos, pero siempre cada año nos sorprende con algo, la que encontramos en Paraguarí. En Paraguarí el establecimiento que ofrece es una reserva natural que ofrece actividades de aventura en su establecimiento. Si bien Paraguarí cuenta con varias opciones de actividades de naturaleza, pero este establecimiento es una de las opciones más atrayentes y conocidas también a nivel nacional, digamos. Nos estamos refiriendo a la ecoreserva Ambatobí. Genial. ¿Y qué hay por ahí? ¿Qué hay? Actividades de senderismo, rappel, tirolesa, diferentes opciones también para disfrutar de la naturaleza y hacer un poco de aventura. Genial. Y los que quieren ir un poquito más lejos, hasta Pedro Juan. Hasta Pedro Caballero. Juan es una reserva Chacurrú que ofrece también actividades de aventura. Aparte también tiene opción de alojamiento en su predio, sí. Actividades también de senderismo, arborismo. Y la tirolesa y el rappel que se hace al costado de un salto de agua impresionante, maravilloso el lugar y la naturaleza que uno puede sentir y disfrutar dentro del predio. Esto también para la gente que se quiera animar, para los que somos amateur y queramos sentir de forma diferente, Claro. ¿O solo para profesionales? No, por supuesto que es para todos los que se animen realmente a vivir una aventura. ¿Y qué tipo de ecoaventura encontramos en San Bernardino? En San Bernardino tenemos varias opciones con aventura extrema, el tour 4x4, en paseos en barco, en kayak, actividades de ciclismo, también senderismo, rappel, ofrecen también actividades de buceo. Ellos tienen muchísima, una amplia variedad de opciones para lo que es turismo de aventura específicamente, que se pueden desarrollar en San Bernardino. Bien, porque ellos tienen su oficina ahí, o ellos te llevan de repente a un punto específico para hacer una actividad específica de aventura. También ellos tienen algo nuevo que es el péndulo, que se desarrolla también ahí en San Bernardino. Me gusta porque cada ciudad tiene su atractivo, así como Itacurubí de la Cordillera. De la Cordillera, que dentro del parque hay opciones también de aventura, de naturaleza, opción también para la gente de repente que no quiere aventurarse mucho, igual tiene opciones para algo más tranquilo, pero se destaca mucho este establecimiento por la actividad de aventura que brindan dentro del predio Parque Itacotú. Hay variedad en actividades y costos. Los costos oscilan entre ¿cuánto, 120.000, 200.000 más o menos. Sí. Es una actividad que se desarrolla con el grupo de turismo joven, un programa impulsado desde la Senatur. Son jóvenes capacitados con técnicos especiales en el área para recibir turistas y realizar las actividades de aventura. Bueno, sería una buena inversión para hacer algo diferente, como siempre decimos, y aparte nos quedamos en casa. Así mismo, invertimos en nuestro país. Sí, ¿y cómo tiene que hacer la gente para tener más datos? Para mayor contactar información, con todos estos lugares. Claro, pueden contactar al 494-110, el Centro de Informaciones Turísticas, de lunes a domingo de 7 a 19 horas. Genial, mucha adrenalina paraguaya con ecoaventura y todas estas propuestas sensacionales en el Plus de la Tarde. Que sigan bien, chau chau. Luz de la Tarde fue presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia Catedral Sociedad Anónima. Porque amamos cuidarte. Vita Cosméticos, 32 años al servicio de la mujer. Cosmética VM Sociedad Anónima. Para su línea de productos, Silke y Mundial. El triunfo del color en tus cabellos.